Esta mañana vamos a hablar del consumo del alcohol, que es altísimo todo el año, pero como lo señalaban ustedes, Nole y Pablo, particularmente en estas fechas, en este mes de diciembre, donde se acumulan las despedidas una tras otra y donde, por supuesto, llegan las fiestas de Nochebuena, de Navidad y de la despedida de fin de año, ¿no? Entonces sube la espiral del consumo excesivo y problemático del alcohol. Muy bien, Juan Carlos, seguimos contigo. Perfecto. Y para hablar de todo ello, naturalmente que hemos convocado a un experto, a un referente, que es el doctor Marcelo Valverde, hepatólogo, justamente para hablar de los profundos daños que causa al organismo el consumo excesivo del alcohol. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Doctor, es una realidad, es una población, la uruguaya, que tiene altísimos registros de consumo de alcohol que aumentan en este mes de diciembre. Exacto. Ya en otras instancias hemos hablado mucho sobre lo que es el efecto deleterio del alcohol a nivel de la salud, con repercusiones a nivel de múltiples sistemas y órganos. Pero es bueno repetirlo, doctor, todos los efectos que produce en el organismo todo el alcohol. Claro. Nosotros podríamos dividir básicamente los efectos nocivos en aquellos que se presentan frente a un consumo en agudo de altas cantidades de alcohol, donde el máximo ejemplo es la intoxicación alcohólica aguda, que inclusive puede llevar al coma y a la muerte, sin duda. Al coma alcohólico y la muerte. Y eventualmente la muerte cuando las cantidades o concentraciones de alcohol en sangre que se alcanzan son realmente depresoras del sistema nervioso central y pueden llevar al paciente a un profundo estado de coma, inclusive, como decía, por paro cardiorrespiratorio a la muerte. Y después están todos aquellos efectos que son consecuencia del uso crónico y sostenido del alcohol a lo largo de la vida. De mucha gente, doctor, en este país. Exactamente. Que bebe los 365 días del año. Exacto. Que justamente el consumo de cantidades por encima de los 20... Eso ha cambiado a lo largo del día, hoy se es menos permisivo porque se ha documentado que con menos cantidad de alcohol los efectos a lo largo de los años aparecen. Antes se decía 80 gramos, después se bajó a 60, hoy se sabe que entre 30 a 40 gramos para el hombre y más cerca de los 20 gramos para la mujer en forma sostenida y diaria son concentraciones de alcohol que realmente perjudican la salud. Y estamos hablando de, por ejemplo, 3/4 litros de cerveza, una copa o 2 copas de vino y 2 medidas de whisky, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos efectos del uso crónico del alcohol en esas cantidades repercute a nivel del sistema nervioso, a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel del hígado, sin duda, que es la principal causa de cirrosis en nuestro medio. Sin duda. Y repercusiones, obviamente, si tomamos al individuo como un ser biopsicosocial, repercusiones lógicas a nivel social, familiar y laboral. No hay ninguna duda. Y el alcohol, digamos, si bien se hacen campañas y controles muy importantes, en estas fechas, doctor, tiene mucho que ver con los siniestros de tránsito. Está directamente asociado. Sí, sin duda. En estas épocas y durante todo el año. Y durante todo el año, los fines de semana. Exacto. Muy bien hecha su precisión. Y si bien decimos los siniestros de tránsito, también hay un tipo de accidente o siniestro que de repente no tiene tanta prensa, pero son los laborales, ¿no? También. De personas que de repente manejan maquinaria o están a cargo de controles, que también hay muchos empleos donde está incorporado dentro de la normativa el control de la alcoholemia, porque se sabe que el individuo que de repente es encargado de manejar determinada maquinaria o un controlador aéreo, por ejemplo, debería, o un navegante, debería no estar bajo los efectos del alcohol porque se sabe que aumenta notoriamente el riesgo de padecer lo que vendría a ser siniestros laborales. Doctor, algunas publicaciones internacionales, no sé con qué rigor científico, han hecho algunos informes, algunos trabajos de qué bebida era menos perjudicial, si el vino, si la cerveza o el whisky. Lo son todas, doctor. Sí, lo que hace daño es el alcohol, que en definitiva es el sustrato común, exacto, que es el sustrato común de la bebida. Claro. Lógicamente, dependiendo si la bebida es fermentada o destilada. Y la graduación. Y la graduación alcohólica, que en definitiva surge de esa
esa característica de la bebida, uno podría tomar más o menos cantidad, pero en definitiva los gramos de alcohol que tiene la bebida, que en definitiva es lo que produce los metabolitos del alcohol, lo que producen los efectos nocivos a nivel de la salud, están en todas las bebidas, ¿no? Están en todas. Entonces acá no podemos hablar de bebidas buenas. Acá, digamos, lo que excepcionalmente, digamos, y en el marco de la dieta mediterránea, por ejemplo, es recomendado, es una copa de vino tinto al día, exclusivamente, doctor. Sí, el vino tinto se ha demostrado que tiene algunas sustancias, los taninos, por ejemplo, sí, algunas flavonoides, que son sustancias antioxidantes, que pueden producir efectos beneficiosos a nivel cardiovascular, porque tienen efectos antiaterogénicos, o sea que disminuyen el riesgo de arteriosclerosis, claro, tienen efectos vasodilatadores, o sea que disminuirían la presión arterial. Estamos hablando de a esas dosis, ¿no? A esas dosis. Exacto. Tendrían efectos también antioxidantes, o sea que en definitiva también disminuyen todo lo que es el impacto a nivel del sistema cardiovascular, y tendrían algún efecto también, lo que vendría a ser antiagregante plaquetario o anticoagulante, que disminuirían la posibilidad de desencadenar trombos. Y después hay una nueva sustancia en estudio, que es el resveratrol, que se dice que estaría contenido o en la piel o en la semilla de la uva, que tendría propiedades antiproliferativas, por lo cual algún efecto beneficioso se le está buscando respecto al desarrollo de cáncer. Pero lógicamente estamos hablando de que la concentración de todas estas sustancias no es suficiente como para pensar que por tomar una copa de vino uno va a estar libre de la arteriosclerosis, ni libre del cáncer, ¿no? Terminante y de enorme contundencia lo expuesto por el doctor Marcelo Valverde, definitivamente no, como lo venimos diciendo hace 20 años, al alcohol, ni siquiera esa copa de vino tinto, o digamos con muchísima moderación. Y ahora viene el capítulo de ustedes, el consultorio virtual de la televisión uruguaya. Primera pregunta para nuestro distinguido invitado esta mañana, ya la tenemos por acá. Me caso en unas semanas y mi mujer ya amenaza con que si me emborracho se enoja. Pero mire la pregunta que le hace Claudio. ¿Qué me sugiere tomar durante toda la noche? Pero, Jorge, Claudio, ¿cómo un médico te va a recomendar una bebida? Es obvio, dice Claudio, que con algo de alcohol voy a festejar. Doctor Marcelo Valverde. Y yo le diría a Claudio, no me voy a hacer cargo de lo que le haga por lo que tome, ¿no? No, en definitiva, lo que veníamos diciendo, los efectos del consumo en agudo dependen mucho de la cantidad, pero también del patrón de consumo. Entonces, por ejemplo, beber, yo le recomendaría que si quiere celebrar y asegurarse de que no va a tener una intoxicación alcohólica o una borrachera, le podríamos decir que tome una copa de vino o una copa de champán. Con eso uno le podría garantizar a su mujer que no va a estar borracho. Perfecto. Con el resto es difícil. Lo que sí siempre es mejor beber con el estómago lleno, sin consumir mucha glucosa o jugos de fruta concomitantemente, azúcares, porque aumentan la absorción del alcohol. Entonces eso genera justamente picos de alcoholemia que generan los efectos de la borrachera, ¿no? Muy bien. Preguntas que se ve que están todas muy a tono con las fiestas, ¿no? Vamos con la segunda para el doctor Valverde. El jueves es día de juntada con amigas. Al otro día trabajo y me hago cargo de mis hijos. En la misma sintonía, Marcelo, ¿qué bebida me da menos resaca? Rosario de Canelones. Bien, la resaca depende de muchos factores, pero volvemos al principio. El efecto o sea, la resaca, los síntomas de resaca son derivados de los metabolitos del alcohol, o sea que independientemente de la bebida que tome, si supera la capacidad de metabolización que tiene el individuo, obviamente los metabolitos resultantes van a dar esa resaca, que en realidad son las náuseas, los vómitos, el mareo que tiene el individuo al otro día de beber cantidades exageradas. Ojo, porque hay fiesta de amigas, sí. Y debemos recordar, y esto no es por cuestiones de género, pero biológicas, sí, que la mujer tiene una enzima que metaboliza el alcohol que tiene menor capacidad de metabolismo que la isoenzima que tiene el hombre. Por lo tanto, la mujer genera toxicidad con alcohol con dosis más bajas.
Muy importante esto que ha reiterado el doctor Valverde. Es mucho más dañino, mucho más perjudicial el alcohol en la mujer que en el hombre. Hay que tenerlo muy en cuenta siempre, pero particularmente en estas fechas. Última pregunta del consultorio virtual para nuestro invitado. Mi abuela vivió hasta los 98 años, una maravilla. Toda mi vida la vi tomar un vaso de whisky sin hielo. Ay, ay, ay. A media tarde. Ella decía que lo hacía desde joven. Era la receta de la longevidad, entre comillas, lo de la longevidad. Carlos de la Blanqueada. Doctor Valverde, muy bien. ¿Lo pusieron en aprietos o no frente a esta pregunta? Y habría que ver si era hielo o té, ¿no? No, en realidad una señora de 98 años, una espectacular. Espectacular, casi centenaria. Seguro. Seguramente los factores que llevaron a que esa señora tuviese esa capacidad de vivir 98 años no están vinculados al consumo de whisky. Bien. Que un vaso de de whisky sin hielo, o sea que no diluido, por tarde contiene la cantidad necesaria de alcohol como para dañar al organismo y no prolongar la vida. Seguramente esta señora vivió 98 años por cuestiones genéticas, porque seguramente vivió otras épocas de principio de siglo, con otra alimentación, con otro estrés. Entonces se explica por otras razones. Seguramente, además del estilo de vida, fundamentalmente por cuestiones genéticas que hace que fuera una señora longeva, ¿no? Perfecto. Impecable, doctor. Gracias realmente por su exposición. Y gracias por la respuesta. Salió muy bien frente a las tres interrogantes del público que hace preguntas inteligentes y que tuvieron a tono, obviamente, con las fiestas que están tan cercanas. Ahora